Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a este encuentro sincrónico que hace parte de las actividades del reto 2 de la cátedra UNADISTA. Hoy es sábado 11 de septiembre, son las 8:22 de la mañana y vamos a estar dando inicio a este encuentro sincrónico eh, con la agenda de trabajo del día de hoy, que les voy a presentar ya mismo. En este momento ustedes están viendo mi pantalla y esta es nuestra agenda de trabajo. Este va a ser un encuentro supremamente ágil, ¿cierto? No los quiero retener mucho tiempo. Simplemente vamos a cumplir un poco con las actividades que nos pide la guía de actividades, ¿cierto? Del reto 2. Entonces, estos son los 6 momentos de este encuentro. Estamos en el primero, que es la bienvenida y presentación, ¿cierto? Después vamos a estudiar un poco qué es un esquema gráfico, ¿cierto? Porque es lo que me están pidiendo en uno de los puntos de la guía, me están pidiendo que haga yo un esquema gráfico. Vamos a ver cómo se elabora un esquema gráfico y en el cuarto momento del curso, de este encuentro, perdón, pues ustedes van a tomar la palabra y vamos a tener un conversatorio, una discusión acerca de una pregunta que está en la guía, ¿cierto? Entonces la idea es que para este momento ustedes, ustedes hubieran ya consultado el material de lectura, el material de estudio de la unidad 1, ¿cierto? Para poder, digamos, hacer intervenciones y participar en ese conversatorio de una manera pertinente. Al final, yo voy a tratar de sacar unas conclusiones de lo que aquí se dijo y, perdón, y vamos a tener un espacio final de dudas e inquietudes sobre la cátedra, sobre este encuentro, sobre la universidad, sobre todo lo que quieran eh, preguntar, pues ese será el momento. Entonces, entremos de una vez en materia y vamos a ver qué es lo que nos pide. Bueno, vamos a ver primero el propósito de este encuentro. El propósito es conocer el concepto de esquema gráfico para construir uno. Y ese esquema gráfico que vamos a construir es acerca del debate que sostendremos y ese debate girará en torno a la pregunta que está en la guía de actividades del reto 2, que se trata de los desafíos de la educación virtual, ¿cierto? ¿Y quién mejor que ustedes para hablar de los desafíos de la educación virtual, ya que son estudiantes que están desembarcando en esta modalidad de estudio? Perdón. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para sostener este debate y que podamos charlar sobre estos desafíos que se le presentan a la educación virtual, ¿cierto? Y cómo los han vivido ustedes. Ese es el propósito de este encuentro. Entonces, permítanme un segundo. Sí, buenos días. Buenos días. De pronto, ¿a qué horas vienen más profes? Mis compañeras están en la sala de aspirantes y están en atención primaria, allá atrás. La profe Lida es de consejería, ¿cierto? No, no la conozco. Lida no. Okay, bueno, gracias. Bueno, está muy bien. ¿Aló? Aló, perdón. Profe, ¿Sí? qué pena una pregunta. ¿Tú estás compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. Es que yo solamente te veo a ti. ¿Estás compartiendo algo más? Sí, la pantalla. Espérame a ver, yo reviso. ¿Qué pasa? Y yo solamente te veo a ti, pero no veo, digamos, si estás compartiendo algún... ¿Y los demás ven mi pantalla o solo me ven a mí? Igual, solo te veo a ti. Igual, A ver, voy a apagar la cámara. Voy a apagar la cámara. A ver. A ver si ya. ¿Ya ven mi no. pantalla o no? No, No, señor. A ver.
Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Ahora Sí, sí. señor. Bueno, entonces voy a volver a empezar. No, voy a mostrarles la agenda de trabajo. Esta es la agenda del encuentro, son 6 puntos, ¿cierto? El momento de bienvenida y entramos ya con el propósito del encuentro, ¿cierto? Que es conocer el concepto de esquema gráfico para construir uno sobre el debate que sostendremos acerca de los desafíos de la educación virtual. Y vamos acá. ¿Qué es un esquema gráfico? ¿Qué es lo que nos pide la guía de actividades en el punto 4, me parece, ¿cierto? Entonces, un esquema gráfico es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera semántica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es exactamente ese asunto. Este, por ejemplo, es un ejemplo de esquema gráfico, ¿cierto? Este ejemplo es un mapa conceptual. Los mapas conceptuales son esquemas gráficos que se caracterizan porque se pueden leer como si fuera una frase o un párrafo, ¿no? Entonces yo puedo leer este esquema de manera lineal. Un mapa conceptual es un esquema, podría ser gráfico, un esquema gráfico, conformado por conceptos, elipses, palabras clave y líneas relacionantes. Si se dan cuenta, el mapa conceptual tiene esa característica de que se puede leer linealmente. ¿Cierto? ¿Qué otros esquemas gráficos ustedes conocen? Aparte del mapa conceptual. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de mapa mental? ¿Les suena mapa mental? Buenos días, profe. Pues yo he escuchado el mapa mental, el cuadro sinóptico, Ajá. pues son los como más, dos más mencionados junto con el mapa conceptual. Entonces, Exactamente, exactamente. Entonces vamos a ver esos esquemas gráficos. A ver, les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo. Oiga. Les voy a mostrar un ejemplo de mapa mental. Y vamos a analizar las características de ese mapa mental. Bueno, un mapa mental, fíjense que un mapa mental pretende, digamos, ser una imagen, digamos, que representa el pensamiento, ¿cierto? Cómo sucede nuestro pensamiento, ¿cierto? Entonces, en el mapa mental es mucho más libre, menos estructura, menos lineal. Sí responde a una estructura, pero digamos que es mucho más libre, tiene un sistema de asociación entre los conceptos que puede incluir colores, puede incluir, digamos, un sistema de jerarquización con las líneas, hay líneas más gruesas, otras más delgaditas, incluye imágenes, ¿cierto? Es mucho más libre y uno podría tratar de leer el mapa mental, ¿cierto? Con ayuda, por ejemplo, de la jerarquía de los colores, ¿no? Entonces uno se va por la ramita roja, ¿no? Y va asociando cada una de esas ideas, de esos conceptos, pues, que están en la rama roja, después lee la rama azul, la morada, ¿cierto? Pero no hay una forma de lectura lineal del mapa mental, ¿cierto? Sino que es una serie de conceptos relacionados, pero de manera mucho más libre. Esto se parece más a los apuntes que puede tomar uno, digamos, cuando está estudiando, ¿no?
es menos estructurado, o bueno, tiene una estructura distinta al mapa conceptual, pero esa estructura es menos lineal. La del mapa mental la del mapa conceptual es lineal, funciona como si fuera un párrafo y se puede leer linealmente. Este no. Vamos a ver ¿cuál era el otro que tú me decías? El cuadro sinóptico. Vamos a buscar un ejemplo de cuadro sinóptico. ¿Cierto? Este es un cuadro sinóptico, digamos que también responde a una estructura, digamos, jerárquica, ¿cierto? Casi como si fuera un árbol, ¿no? Entonces, la parte, digamos, de los corchetes más grandes está más cerca como a la raíz, como al tronco del árbol, ¿cierto? Y los corchetes más pequeños son como si fueran las ramas, ¿no? Entonces, digamos que uno toma un concepto general y lo va segmentando en categorías, ¿cierto? Entonces, la primera ramita de la idea general es una idea principal, ahí hay 3 ideas principales, de esa idea principal se hace unas ideas complementarias y después los detalles. Este cuadro sinóptico, esta estructura, nos sirve como, es muy útil al momento de escribir. Si ustedes tienen por ejemplo, que hacer un ensayo, digamos, les va a tocar seguramente, un cuadro sinóptico es como el proceso previo de la escritura, ¿no? Porque entonces ustedes, por ejemplo, la idea general es el tema general de su ensayo, ¿cierto? Ese tema general pues debe tener 3 ideas principales que pueden corresponder, por ejemplo, a las 3 partes del ensayo. La primera idea principal tiene unas ideas complementarias, ¿cierto? Y los detalles. Entonces, de esta manera, uno hace como su plan de escritura, esta es la forma como se hace, digamos, académicamente, uno construye un plan de escritura con un cuadro sinóptico que le permite, digamos, escribir de manera estructurada, ¿no? Y eso simplifica mucho el ejercicio de escritura. De esto, pues, podríamos hablar más adelante, ahondar si a ustedes les interesa el cuadro sinóptico como herramienta, como sustento de un ejercicio de escritura. Bueno, esos son algunos ejemplos. Voy a mencionar otro. Voy a mencionar otro que sería la infografía. ¿Han escuchado esa palabrita, infografía? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, cuéntenme qué es eso de infografía. Pues es una información que se hace por medio de gráficos, Exactamente, sí. más o menos. Es exactamente eso. Vamos a ver este ejemplo. Una infografía es, así tal como lo dijiste, información graficada, ¿cierto? Entonces es una manera de visualizar la información, ¿cierto? De manera, digamos, gráfica, muy visual. Entonces, digamos que dependiendo de los datos que yo voy a graficar, que yo voy a mostrar, pues, digamos, las infografías responden a distintas estructuras, ¿cierto? Pueden ser como lineales, como el ejemplo de la derecha, ¿cierto? Un paso a paso,
pueden ser más circulares, ¿cierto? Con convenciones de colores e iconos. Entonces, esta digamos que este es un buen ejemplo de infografía porque nos muestra todas las variantes que puede tener una infografía. ¿Listo? Entonces, fíjense, ya sabemos qué es un esquema gráfico, ¿cierto? Ya conocemos 4 ejemplos de esquemas gráficos y, bueno, vamos a volver a nuestra presentación para que veamos, bueno, cómo se elabora un esquema gráfico. Un esquema gráfico se puede elaborar con una hoja y un lápiz, ¿cierto? Se puede hacer a mano, pero hoy en día existen un sinnúmero de herramientas, muchas de ellas gratuitas, que me permiten elaborar este tipo de esquemas gráficos, ¿cierto? En pantalla ustedes están viendo un listado de herramientas que me permiten elaborar mapas conceptuales, mapas mentales, y bueno, y algunos me permiten elaborar infografías. ¿Cierto? Hay de varios tipos, herramientas de varios tipos. La mayoría son herramientas que podríamos llamar freemium. Entonces es como del inglés, como decir premium, ¿cierto? Pero con la palabra free, de gratis. Entonces son herramientas que prestan un servicio, digamos, gratuito, ¿cierto? Que no hay que pagar, pero a cambio yo tengo que inscribirme, dejar mis datos, digamos, de correo electrónico, esas cosas para que ellos me presten ese servicio. Y también a cambio, en la interfaz voy a ver muchísima publicidad. Todo el tiempo me van a salir anuncios y eso. Hay otras herramientas que son, digamos, profesionales, que uno paga para poder usarlas, y esas pues no tienen publicidad, y los datos que le piden a uno son mínimos, y además no le mandan a uno publicidad de terceros, ¿no? Entonces esas son como los distintos perdón, tipos de herramientas que me permiten elaborar esquemas gráficos. Yo les voy a mostrar una que personalmente me gusta mucho y se llama CMap Cloud. CMap Cloud. Voy a poner la dirección electrónica en el chat para que ustedes puedan también explorarla conmigo. A ver, ¿dónde está el chat? No me lo pegó. A ver. Me pegó el enlace, bueno, ahí está. Ese es el enlace a esta herramienta que les voy a mostrar, que se llama CMap Cloud. Muchos de ustedes habrán escuchado de una herramienta que se llama CMap Tools, o sus profesores les habrán mencionado esa herramienta para construir mapas mentales. Esa herramienta es muy buena, muy potente, pero a mí me parece que tiene una dificultad, y es que toca instalarla en el computador. ¿Sí? Toca, primero, pues tener un computador donde instalarla, ¿cierto? Descargarla, instalarla en el disco duro y ejecutarla desde el equipo. Entonces, a mí me gustan más, yo prefiero las herramientas que se ejecutan directamente online, ¿cierto? Y CMap Cloud es una de estas herramientas que se usan directamente en línea. Está uno conectado a internet y hace uso de la herramienta.
Es una herramienta freemium, entonces fíjense, tenemos publicidad por todas partes, bueno. Y me exige crear una cuenta. No puedo usarla si no creo una cuenta. Lo chévere es que la creación de la cuenta es muy sencillo, es como crear un email, ¿cierto? Entonces hago clic allí, me salen más publicidades, yo cierro. Y la otra dificultad es que esta herramienta solo está en inglés, ¿cierto? Si alguien conoce una parecida a esta que esté en español, yo lo agradezco porque yo solamente he encontrado esta y es en inglés. Pero sus navegadores les proponen traducir estos contenidos, ¿cierto?, al español para que sea más sencillo. A ver, hay un estudiante esperando. Ok. Bueno. Entonces simplemente vamos a dejar estos datos. Fíjense que los datos que les piden que tienen un asterisco rojo, esos son obligatorios, son datos obligatorios, entonces su dirección de correo electrónico, ¿cierto? La va a verificar para que el sistema se dé cuenta que usted la escribió bien 2 veces de manera idéntica. El tercer campo es una dirección de correo alterno. No es necesario que dejen una, eso no es obligatorio, fíjense que no tiene el asterisco rojo. Después les pide su nombre, ¿cierto? Last name será el apellido, ¿cierto? En organización tampoco es obligatorio, pero ustedes pueden poner un ad, ¿cierto? Y un password, una contraseña. Esa contraseña puede ser perfectamente la misma que ustedes utilizan para su correo institucional o la que utilizan para acceder al campus. ¿Sí? Pueden usar esa contraseña para que no tengan tantas contraseñas, sino una que es la que siempre usan para sus asuntos académicos en la universidad, ¿cierto? Y después de que generan todos, que diligencian todos esos campos, le van a dar clic en este botón azul, crear cuenta, ¿cierto? Crear cuenta. Cuando ya han creado la cuenta, les va a llegar un correo de confirmación al correo electrónico que ustedes dejaron aquí en primer lugar, y con eso el sistema verifica que efectivamente es un correo, digamos, activo que ustedes usan. Entonces van allí, hacen clic en el enlace que les manda y ya pueden hacer uso de su cuenta, ya pueden venir aquí al botón azul Sign In, ¿cierto? Identificarse para poder ingresar. Entonces yo ya tengo una cuenta, me identifico, pongo mi contraseña e ingreso. Entonces ya ingresé y me propone varias acciones. Me propone empezar a construir un mapa mental, un mapa conceptual, perdón. Esto es bajar la versión de escritorio, ¿cierto? De CMap Tools e instalarla en mi equipo o sincronizar con un iPad, algo así. Entonces vamos a hacer uso de la primera. La primera, empezar a construir sus mapas conceptuales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, esta es como la carpeta de inicio donde yo tengo mis mapas conceptuales. Y acá a mano izquierda, ¿sí? ¿Te escucho? Por favor, ¿será que tú puedes compartir el link de nuevo? Es que como me salí de la reunión, no me aparece en el chat. Bueno, ya te lo comparto. A ver. Y la Marcela nos dice que sí deja traducir. Sí, depende del navegador en el que lo abran. Creo que Chrome
propone siempre la traducción de contenidos en un idioma distinto al español, entonces ahí les dejaría traducir. Gracias, Gina, por el aporte. Bueno, estamos aquí como en la pantalla de inicio, donde yo tengo mis mapas conceptuales, y a mano izquierda yo tengo unas acciones que puedo hacer, y la primera es crear un nuevo mapa, ¿no? New CMap, nuevo mapa conceptual. Entonces, ahí voy a ingresar, voy a hacer clic allí, y fíjense que la interfaz es supremamente sencilla, supremamente básica. Esto es muy importante porque tenemos estudiantes que no tienen la conectividad, digamos, que tienen ustedes aquí en Bogotá, ¿no? Aquí en Bogotá hay velocidades, qué sé yo, hasta de 100 megas, pero en algunas regiones del país, pues, si una velocidad de 1 mega ya es, mejor dicho, una cosa, pues, muy costosa, digamos. Entonces esta interfaz sencillita hace que se cargue muy rápido a velocidades bajas, por eso me gusta mucho esta herramienta. Es absolutamente sencilla de usar, usted simplemente hace doble clic para crear, digamos, el concepto principal, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a poner aquí los continentes, y luego de que tengo mi concepto central, con esta flechita que me aparece arriba, yo la jalo y voy a generar un hijito de ese concepto central, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, África. Luego América. Europa. Asia. Y de Europa hago de América, por ejemplo, hago lo mismo y saco hijitos de América, entonces. Colombia. Unidos. Venezuela, bueno. Entonces, ese es digamos, la sencillez de esta herramienta. Y fíjense que en las líneas de relación, pues tengo la posibilidad de escribir, ¿no? De escribir para ir completando esos conectores que me permiten leer el mapa conceptual de manera lineal, como si fuera un párrafo, ¿no? Entonces, África es un continente, ¿cierto? Al igual que Europa y Asia, ¿cierto? África es un continente al igual que Europa y Asia. Por su parte, América acá puedo poner, está compuesta de países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela, ¿cierto? Entonces puedo ir organizándolo para que sea legible de manera lineal. Esta es la herramienta que yo les quería mostrar hoy, chicos, porque me parece que va a ser supremamente útil para sus estudios, no solamente para esta tarea, sino para que ustedes puedan sintetizar, resumir y entender mejor lo que leen, lo que están estudiando en cada uno de sus programas académicos, ¿no? Entonces, bueno,
los dejo allí para que ustedes exploren el resto, pero ya les mostré, digamos, lo básico. Entonces, en este momento, vamos a seguir adelante. ¿Hay dudas sobre qué es un esquema gráfico? ¿Algún comentario en este punto, chicos? Los escucho. A ver, vamos a ver. Gina, ajá. UNAD, investigaciones, biología, cátedra. Excelente, excelente, Gina. Te escuchamos, Gina. Buenos días para todos. Una pregunta, profe, ¿y cómo se guarda? O sea, digamos, ya uno lo termina y cómo lo guarda o cómo lo descarga o cómo se... Sí, la ventaja de este tipo de herramientas es que se están guardando constantemente, es decir, no se van a perder, ¿sí? Si tú te sales y vuelves a entrar, va a quedar exactamente como lo dejaste. A ver. Aquí, digamos, a la izquierda en este menú, te dice que lo puedes exportar y te da algunos formatos. Para exportarlo como imagen, tú simplemente pones export to JPG, ¿cierto? JPG. Y ustedes saben que un JPG es una imagen, como una foto, ¿cierto? Entonces, fíjate, aquí ya lo abrí. Esta es la foto que tomé como del trabajo que hice. Y esta imagen la puedo guardar, a ver, la puedo incluir en un Word, ¿cierto? Copiar y pegar. Puedo hacer aquí, guardar como, por ejemplo, ¿cierto? Pero una vez la exporté, una vez ya la saqué de la herramienta de CMAP Cloud, en mi computador la puedo guardar, le puedo poner un nombre, por ejemplo, mapa conceptual, continente. ¿Cierto? Y ahí ya la tengo en mi disco duro de mi computador y desde ahí la puedo incrustar en un Word, en un PowerPoint, donde yo lo necesite, ¿cierto? Esa, digamos que sería como la forma más fácil de hacerlo. Listo, profe, muchas gracias. También puedes copiar y pegar. Fíjate, acá tienes como, entonces seleccionas todos tus conceptos, todos los elementos de tu mapa conceptual y pones copiar. Y me imagino que puedo pegarlo en Word. Vamos a hacer la prueba. Vamos a intentar pegarlo aquí. No me dejaba pegarlo. A mí me deja pegarlo, pero queda completo, o sea, queda, el pantallazo queda con todo, con las pestañas abiertas, con... Sí, pero eso es como una toma de pantalla de tu pantalla. Sí, y ya no queda editable, claro. Sí, copy, a ver. Queda todo. Si uno le da copia... Tocaría importarlo, digamos, aquí en Word. Voy a insertar imagen, explorar este dispositivo y donde dejé mi mapa conceptual continentes, en esa carpeta, ¿cierto? Me deja traerlo a mi Word. Pero como una imagen plana, ya no lo puedo editar, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, chicos, vamos a seguir adelante entonces con el encuentro. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Entonces, vamos a entrar en el momento más importante de este encuentro, que es el conversatorio. Y vamos a discutir sobre esta pregunta que nos propone la guía de actividades del reto 2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Entonces, chicos, a partir de este momento
Yo dejo de compartir pantalla y ustedes tienen la palabra. Por favor, levanten la mano uno por uno para que puedan intervenir tratando de responder esta pregunta. Voy a pegarla en el chat. La voy a pegar por aquí en el chat para que la tengamos allí a la mano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Entonces, ya hay unas manitos levantadas, voy a mirar por aquí quiénes son. Entonces, no vi el orden, vamos a empezar. Bueno, le voy a dar la palabra a Yomar, porque Yomar me escribió ayer y él estaba invitado, digamos, a este encuentro, entonces quiero saber cómo le ha ido con el encuentro de hoy. Adelante, Yomar, te escuchamos. Buenos días para todos. Bueno, pues en los desafíos que yo puse, uno de los principales que se ha manifestado y que en algunos casos he visto es como la falta de manejo de la tecnología. Entonces, digamos que en muchos casos, por falta de aprendizaje, se nos dificulta muchísimo, pues, poder manejar plataformas, poder investigar. Creo que es uno de los más importantes. Otro es como la falta de señal de internet, que eso también pues afectaría mucho tanto para la investigación de trabajos como para las clases. La organización de los tiempos para la realización de trabajos, pues porque he visto casos en los que las personas están acostumbradas a estudiar presencial, entonces ya al hacerlo a distancia, pues va a ser mucho más complicado la organización, porque pues vamos a tener muchas más responsabilidades. Y otra, así como que yo puse, pues la relación como ya en el tema de compañeros, pues es un poco más complicada, pues porque no nos conocemos, porque todo lo tenemos que hacer como vía chat. Entonces creo que esos son como los más importantes y la falta de recursos para el desarrollo de actividades. Ok, Yomar, muchísimas gracias por tu intervención. Quiero que analicemos un asunto antes de darle la palabra a los demás, y es un poco la pregunta, cuando la pregunta dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? ¿Se está refiriendo a los desafíos que enfrentan los estudiantes o a la educación a distancia en general? ¿Qué creen ustedes? Gina dice que en general. Bueno, veamos entonces qué nos aporta Gina. Adelante, Gina. Te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, ya la revisión que he hecho del material es sin ignorar el factor económico que se presentan en muchas zonas del país, incluso en Bogotá. En la actualidad pues existen estímulos, becas, incentivos y apoyos financieros. O sea, es decir que hoy, de pronto a diferencia de otros tiempos pasados, estudiar es algo más factible. Que hay que enfrentar, que es una realidad, y es que muchas personas no creen en que la educación virtual sea buena, tenga buenos resultados académicos. Entonces es derribar esa mentalidad en la población y también en las administraciones públicas para que creen un marco regulatorio de la educación virtual, hagan parte, para derribar estigmas de esta forma de estudiar, también para no generar segregación por etnias, por la edad de las personas, o porque lo que de pronto mencionaba la compañera,
yo nunca utilicé una herramienta, en el caso de las personas de 40 años, 30 años para allá, muchas que vienen de campos. Yo solamente, voy a utilizar un término un poco coloquial, yo solamente sé utilizar el machete, a mí solo me enseñaron el campo. Entonces de pronto es eso, yo creo que es más un tema de derribar, el principal desafío está en la mente y es poder luchar contra el analfabetismo digital, donde se pueda mm, también motivar a estas personas a que puedan sentarse frente a una pantalla y cumplir la meta de educarse, de estudiar. Entonces, de acuerdo a lo que he leído, tenemos que ser solidarios unos con otros, tanto como individuos, entonces acá nosotros ayudándonos como compañeros y las instituciones. Hablaba el tema que la UNAD apoyó a 30 instituciones educativas que tuvieron que incursionar de manera abrupta en la virtualidad por el tema de la pandemia. Entonces, esto es un muy buen ejemplo. Nuestra universidad ayudó a otros a que no se estrellaran contra esta situación tan duro, sino que les ayudó, tuvo mucha solidaridad y esto es lo como que hay que enfrentar, de pronto que no es algo imposible, sino que es algo más de disciplina, de tiempo, de querer hacer las cosas y que seguro pues si uno lo cree, lo crea y lo va a lograr. Entonces al final es también volver antes, a mí me gustó mucho algo que decía al comienzo y era que nuestros antepasados estudiaban o empezó todo con las escuelas radiofónicas, entonces la gente escuchaba sus clases por el radio y ya luego hubo la manera de imprimir unas guías, unos textos y así poco a poco la televisión y los medios de comunicación iniciales fueron permitiendo la educación de las personas, pero todo basado en el interés de esa persona, de pronto de ponerse a escuchar sus clases, de querer aprender, de todo eso. Entonces, creo que nosotros ahora, si hacemos una mirada retrospectiva, nosotros tenemos muchas formas de aprender. O sea, ya yo creo que de pronto el no estudiar o esto es más una limitación de la mente y pues el material de trabajo que pues bueno no lo he terminado de leer, creo que es muy bueno realmente, creo que nos concientiza un poco de que anteriormente estudiar sí era mucho más complejo, pero pues de pronto hoy día hay más formas, más acompañamiento, más herramientas, más explicación, más, más pedagogía, ¿no? Entonces, ese es como a grandes rasgos el aporte, creo que pues no lo he terminado de leer todo el material. Excelente, Gina. Muchísimas gracias por ese aporte tan enriquecedor. Vamos a escuchar a la compañera Adriana Marcela y después viene Jason Steven y sigue Diana Flores. Entonces, Adriana, adelante. Gina, ya puedes bajar tu manito. Muy buenos días, instructor y compañeros. Yo definí la dificultad de la educación a distancia en 4 partes: el tiempo, la creatividad, la concentración y la comodidad. El tiempo porque muchas veces, bueno, o por lo menos yo o en la UNAD como tal, nos estamos inscribiendo personas que pues trabajamos y nos debemos acomodar, como que queremos estudiar, pero pues para estudiar necesitamos trabajar. Entonces, como que tenemos que acomodar el tiempo de nuestras labores personales con nuestro trabajo, con nuestro estudio. Entonces, debemos ser muy, muy conscientes en esta parte. La creatividad, ¿por qué? Porque yo soy una de las personas que, o sea, a mí me gusta mucho la presencialidad, estudiar de manera presencial, pero porque, o sea, como que explota mi creatividad. ¿Por qué lo digo? Porque por lo menos
a mí me encanta hacer mapas mentales, mapas conceptuales, mapas gráficos. Entonces a mí me encanta hacerlos de manera, no sé, física en vez de virtual. Sí, digamos, de manera, digamos, tradicional o analógica, digamos, que es Sí. lo contrario de digital, ¿cierto? Está lo digital y lo análogo o de manera analógica, sí. También lo puedes hacer, ¿no? Digamos que es válido que tú hagas tu esquema gráfico a mano, ¿cierto? Yo les decía al principio, se puede hacer con un lápiz y una hoja de papel, o incluso pues con colores bien completo. Y eso que uno hace a mano lo puede digitalizar, ¿no? Digitalizarlo es tomarle una foto con el celular e integrarlo, digamos, a el formato que nos piden, ¿no? Eso es válido y se puede hacer. Sí, correcto. O sea, yo lo digo es porque, bueno, ya como me estoy mentalizando a manejar diferentes plataformas, porque ese es mi reto. O sea, yo tengo 19 años y la verdad, la tecnología a mí no me gusta. Soy sincera, no me gusta, pero me quiero retar a sí misma a conocer esas diferentes plataformas, de que no solamente es un cuaderno y un lápiz y colores, sino que también tengo otras alternativas y que, o sea, son interesantes. Entonces, el manejo de plataformas, pues, es un reto más. La concentración. La concentración porque por lo menos mi hora de trabajo, mi hora de estudio como tal, es dentro de mi casa y dentro de mi casa está mi mamá, mi papá, mis hermanas. Entonces, de pronto ellos quieren que yo haga algo, pero yo estoy estudiando, entonces debo tener mucha concentración, mucha disciplina, para no dejar de hacer lo que, o sea, en ese momento estoy haciendo, que es estudiar. O sea, debo concentrarme en lo que estoy haciendo. Y la comodidad, porque muchas veces, bueno, uno llega a altas horas de la noche y uno no, quiero descansar, quiero estar en mi cama, pero dice, no, tengo que estudiar. O sea, tengo que ir a estudiar sí o sí, o porque si no, no estoy cumpliendo ese reto el cual me propuse. Entonces, uno quiere, no, entonces trabajemos acá en la cama, y no sería lo correcto porque no estás aprendiendo de igual manera. Entonces, tienes que estar en una zona de confort donde puedas estudiar, sentirte cómoda, pero no dejar como, no sé cómo decirlo. Sí, No digamos, sé no cómo dejar no estar tan cómodo como porque uno se quede dormido, ¿cierto? Correcto. Pero sí tener cierto confort que le permita concentrarse y estar atento a lo que está haciendo, ¿no? Sí, correcto, así. Y pues la conclusión es que el ser humano es un animal de costumbres. Entonces, si nos acostumbramos, si nos lo proponemos, lo vamos a lograr. Vamos a poder lograr manejar plataformas, vamos a poder lograr manejar, digamos que yo por lo menos tengo un celular, pero yo sé que no lo he explotado al 100%. Entonces, o sea, libros virtuales, todo este tipo de cosas que en algún momento, pues, a futuro nos van a ayudar, o pues en este momento nos están ayudando debido, pues, a la situación que estamos presentando, como lo es el COVID. Entonces, es bastante interesante asumir este reto, asumir este propósito con la UNAT. Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias. Muy estructurada tu presentación, te felicito. Vamos a escuchar a Jason Steven y después a Diana Flores. Ya puedes, Adriana, bajar la manito. Adelante, Jason. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días, adelante. Y pienso que los retos pues, que tenemos todos en este momento, pues empezamos en la modalidad virtual. Primero, pues las herramientas, pues realmente no todos pues contamos o contábamos con las herramientas pues cuando iniciamos este proceso, este proyecto.
Entonces, pues es un reto, pues, tener las herramientas adecuadas, pues, para tener como un mejor desempeño dentro de, pues, como tal de la modalidad. El segundo reto que tenemos es el tiempo. Realmente, pues, como le decía la compañera, todas las personas que estamos en este momento estudiando esta modalidad, pues, trabajamos, tenemos responsabilidades, muchos pues, tienen familia, hijos. Entonces, pues, un reto, pues, importante es saber dividir el tiempo, programarnos, pues, para poder cumplir con nuestras actividades, pues, laborales y, pues, familiares, ¿sí? Y el tercer reto, pues pensaba yo que es la motivación. Muchas veces empezamos pues muy motivados con pues, la mayor de las energías, pero pasando el tiempo nos damos de cuenta que pues tal vez empezamos a pensar, no, eso no es para mí, no voy a poder, no alcanzo. Entonces pues es motivarnos todos los días en creer que pues sí podemos, que las cosas se pueden sacar adelante pues si creemos en nosotros mismos. Otro gran reto es el tema económico. Pues realmente muchos no han podido pues, empezar su proyecto de vida por el tema económico. Pues como lo decía antes, pues muchos tenemos familia, pues tenemos otras responsabilidades. Entonces el factor económico también creo que es un gran reto para todos y pues sería como los retos más importantes que asumimos pues todos los que empezamos en esta modalidad. Muchísimas gracias, Jason. Vamos a escuchar a Diana Flores y después viene Laura Isabel Cortés, Carolina Baranza. Sí, ese es el orden. Entonces, adelante, Laura Isabel Cortés. Voy yo, profe Diana Flores. Perdón, Diana, sí, adelante. Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Al hacer el ejercicio de las lecturas, comparto mi experiencia, fue muy enriquecedor porque uno ve muy plano el tema de la virtualidad. Entonces uno dice es conectarse a un computador y ya. Pero todo lo que descubrí ayer al hacer la lectura respecto al trasfondo histórico, a los mismos desafíos que se planteaban a nivel macro, meso y micro, y cómo la universidad se ha ajustado a todos estos desafíos o retos es muy, muy interesante. La verdad, pues primero quiero exaltar el tema de las lecturas porque, como digo, me abrió la mente respecto al tema de la virtualidad. Al igual que muchos, soy nueva en esta modo de educación. Entonces, y ya aterrizando la pregunta de cuáles son los principales desafíos, es muy interesante la división de el doctor Lorenzo García que nos lo enseñaban en la segunda lectura de los desafíos de la educación en el siglo XXI, al dividirlo así a nivel macro, meso y micro. Entonces pienso que, bueno, el ejercicio se hace a nivel macro para la universidad, meso para la universidad y ya micro a nivel estudiantes y su entorno. Eso se podría también aterrizar para cada uno hacerlo a nivel macro, frente, pues, ejemplo, su trabajo, la sociedad, a nivel meso, ya como acá en el sitio donde uno destine para estudiar, y a nivel micro, ya el tema, pues, individual. Entonces, pienso que teniendo en cuenta esas tres divisiones es mucho más fácil poder dar respuesta a la pregunta cuando el tutor nos decía ahorita que si lo consideramos a nivel general e individual, pienso que el ejercicio se puede hacer de ambas formas. A nivel general, como digo, a nivel de la universidad, es muy, ¿cómo decirlo? Muy sorprendente todo el engranaje que hay detrás para que nosotros podamos estudiar. Lo mencionaba la compañera Gina, si no estoy mal, respecto a lo bonito que fue también descubrir para mí el tema de las escuelas radiofónicas, eso bastante interesante a nivel histórico y sobre todo que la universidad pues
quiera seguir con esa idea y trascienda y no se quede solo en eso, sino fue más allá y al hoy es una pionera en cuanto a el acceso a la educación para todas las personas. Entonces, pues básicamente, en conclusión, digo que los desafíos se pueden plantear en ambos aspectos, tanto a nivel, en la lectura nos lo plantean a nivel universidad, pero nosotros nos los podemos plantear a nivel personal, dividiéndolos, como digo, a nivel macro, meso y micro, para así poder identificar y dar solución sobre todo a cada uno de los retos que se nos propongan. Tenía, bueno, dos observaciones con respecto a la lectura de las, bueno, el material sobre todo, pero pues no sé si sea el momento o lo dejo para el final. Profe, No, tome notas. adelante, adelante, Diana, te quiero No, escuchar. simplemente, bueno, una observación respecto al OVA, de la impronta unadeísta, cuando en la diapositiva o bueno, en el vínculo número 10, se queda en la mitad sin audio. Entonces, pues es como para revisar ese pedacito por el tema de las personas con discapacidad, que fue otro tema que me llamó la atención demasiado, demasiado, porque pues uno dice, las personas con discapacidad, pues si mucho pueden llegar al bachillerato y ya, pero la universidad, es decir, me ha dejado, como digo, bastante sorprendida por todo lo que se ha propuesto y la meta que tiene de internacionalizarse y demás es muy interesante a nivel de Europa y demás que mencionan por ahí. Y respecto a un componente tecnológico-cultural, pues claramente la razón de ser de la universidad es la virtualidad. Entonces ya es un tema como más personal, mi segunda inquietud, y es ¿por qué la documentación en físico? O sea, todavía al momento de registrarse y la matrícula, la observación es ¿por qué documentación en físico si pues al ser pionera en virtualidad, pues, es decir, si bien se cargan los documentos virtuales y demás, hay un paso cuando uno se matricula en que, digamos, se exige, entre comillas, el tema de llevarlo en físico hasta el centro. Entonces, es básicamente como esa inquietud que me surgió al desarrollar las lecturas. Y bueno, no quiero por el momento extenderme más y muchas gracias. Bueno, no, Diana, a ti muchísimas gracias por esa intervención y ese análisis tan profundo que hiciste, de verdad, muchas gracias. Sobre lo último que dices, estoy completamente de acuerdo contigo. Digamos que este asunto digamos, de la virtualidad, digamos, para llegar a ser una universidad completamente virtual, con procedimientos, procesos absolutamente digitalizados, aún nos falta, ¿no? Aún nos falta. Yo mismo lo sufro al momento de mi contratación, todo es absolutamente físico, tengo que venir a recursos humanos, traer los soportes, todo impreso. Sí, eso no entra, digamos, como en la lógica, ¿cierto?, de un modelo digitalizado. Pero yo espero que con el esfuerzo de todos, con esa agudeza, por ejemplo, que tú nos muestras, Diana, con más estudiantes así, podamos ir avanzando hacia la digitalización completa de la universidad. Porque tú tienes razón, digamos, si la universidad se está proponiendo trascender las fronteras de Colombia, ¿cierto? Ya tenemos pues un centro universitario en la Florida, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, pero si la universidad quiere ofrecer servicios educativos más allá de las fronteras de Colombia, en Europa, como tú decías, pues necesariamente tenemos que llegar a esos procesos de completa digitalización de los procedimientos donde donde la universidad se desmaterialice, ¿cierto? No sea tan dependiente de los procesos burocráticos pues, del siglo pasado, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo. Tengo otros comentarios sobre tu intervención.
todo esto que nos dijiste de la inclusión, de esa apuesta, digamos, por los estudiantes, digamos, con discapacidades, ¿no? Fíjate que eso tiene que ver con el hecho de que la universidad es abierta, ¿cierto? Ese concepto de universidad abierta tiene que ver con eso, es una universidad para todos. Es decir, acá viene algo que a mí me encanta de la UNAD, y es que, digamos, al ser una universidad abierta, todo el mundo tiene cabida. Obviamente hay un filtro económico, desgraciadamente, está esa barrera, digamos, de la matrícula, ¿cierto? Que hay que pagar la matrícula, ese tipo de cosas, y ahí ya no sería completamente abierta, ¿no? Pero en términos académicos, la universidad es completamente abierta. Es decir, usted necesita tener un diploma de bachiller, haber, cierto, logrado su bachillerato, haber presentado las pruebas de estado, las pruebas Saber 11, y con eso la universidad está disponible para usted. No importa el nivel académico que usted tenga, no importa si usted tiene alguna discapacidad visual, auditiva, de movilidad, ¿cierto? Si usted tiene esos dos requisitos, usted puede hacer parte de esta universidad. Eso supone un reto grandísimo para nosotros como universidad, porque si nuestro propósito es que nuestros egresados sean profesionales excelentes, como lo queremos, ¿cierto? Como todo el esfuerzo que hacemos es para eso, para que ustedes en su proceso de formación se conviertan en grandes profesionales que estén a la altura de cualquier profesional de cualquier universidad de este país, ¿cierto? Entonces, el proceso que tenemos que hacer para llevar a estudiantes discapacitados o que tienen, digamos, bases académicas, digamos, flojitas, ¿cierto? El proceso, el trayecto que debemos recorrer es muchísimo más importante, muchísimo más grande que universidades que tienen un filtro académico a la entrada, ¿no? Ustedes saben que la Universidad Nacional, no nosotros, sino la otra, la Universidad Nacional de Colombia, tiene un filtro brutal de un nivel académico altísimo, y ellos se encargan de absorber a los mejores bachilleres de Colombia, ¿cierto? Entonces, si usted pasa el examen de la Nacional, bueno, usted hace parte de los mejores bachilleres de Colombia. Que esos mejores bachilleres de Colombia se conviertan en grandes profesionales, el esfuerzo que eso implica es relativamente corto, pero nuestro esfuerzo es llevar a cualquier persona que haya egresado del sistema de educación básica y media, ¿cierto?, a ser un gran profesional. Entonces tenemos que recorrer un camino mucho más largo, y ese es un reto, digamos, que a mí me encanta, Entonces, Diana, muchísimas gracias nuevamente por tu intervención, y tal vez al final haré otros, recogeré tus aportes para hacer algunas conclusiones. Vamos a escuchar ahora sí a Laura Isabel Cortés, luego viene Carolina Baranza, después pidió la palabra Lady Moreno. Adelante, Laura Isabel. Buenos días para todos. Bueno, entonces, inicialmente los principales desafíos que he tenido pues en lo personal, primero pues ha sido los hábitos para manejar pues bien el tiempo. Segundo, tal vez de pronto la falta de credibilidad, la tecnología por tercero y último, económico. Bueno, primero pues hábito, ¿por qué? Porque pues nosotros como tal, o bueno, en el caso mío, estudiando también pues tenemos que, digamos, organizarme muy bien porque tenemos jornadas muy largas de trabajo, entonces pues digamos que es como
Lo que más se me ha complicado es porque llegamos a la casa y ya digamos que el cuerpo, la mente está cansada, pero pues aún así uno tiene que sacar motivación para pues poder realizar este sueño y pues cumplir con nuestros hábitos académicos. Bueno, al ver todo esto, pues es difícil manejar como tal, porque es que inicialmente, bueno, esta es estoy un poquito nerviosa que no estoy acostumbrada así como a hablar. No te preocupes que estamos escuchándote con ganas de oír lo que tienes para decirnos y vas muy bien. Vale, gracias. Bueno, entonces, como le decía, para mí ha sido muy complejo el tema de, pues, del hábito en cuestión de tiempo. Bueno, a mí básicamente pues me queda así como tiempito en la noche para realizar mis estudios, para realizar las actividades. Ha sido un poco complejo también el tema de las conferencias porque pues en mi trabajo es un poco complicado poder como escaparme un poquito para escuchar la reunión. La ventaja pues es que pues todo es grabado, entonces toca sacar tiempito en la noche. El tema de la tecnología, pues es un reto también muy grande porque pues nos tenemos que acomodar a lo que venga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este curso es muy chévere porque pues digamos que en las reuniones que hemos tenido contigo, tú nos has explicado como muy a fondo cómo tenemos que hacerlo, entonces es súper chévere, es como irnos acostumbrando al tema de la tecnología. Y por último, pues el sector económico, ¿no? Entonces, lo que también nuestros compañeros lo mencionaban, em, pues tenemos que precisamente trabajar para poder darnos este gusto de poder estudiar. Entonces, principalmente es eso, profe. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Mi Laura, ¿cierto? nombre es Laura, sí, señor. Bueno, con respecto a eso yo tengo algo que decir que me parece que amplía un poquito también como la visión que pueden tener ustedes de la universidad, de la modalidad a distancia, eh, pues basada en tecnologías de Internet, ¿no? Que es el modelo de la UNAD. La mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores. Eso es una gran fortaleza que tenemos, ¿sí? Ustedes lo plantean como, claro, tenemos que trabajar para poder darnos el gusto de estudiar, sí. Pero fíjense que si un estudiante logra articular, voy a poner mi cámara porque es que yo hablo mucho con las manos, entonces, si uno logra articular esa vida profesional con la vida académica, pero no solamente a nivel de organización de los tiempos, sino si uno logra encontrar, digamos, problemas en su ámbito laboral que se puedan atender desde lo académico, entonces uno, digamos, lo que generó fue un motor de progreso. Yo no sé si esto es fácil de entender lo que yo digo, pero voy a usar un ejemplo para ilustrar eso. Yo tenía un estudiante aquí en la UNAD que estudiaba ingeniería electrónica. Él está estudiando todavía. Él estudia ingeniería electrónica y su forma de sustento es el campo. Él es un campesino, él trabaja la tierra, como decía uno de ustedes, con machete, asadón, todo el cuento. Parece que la ingeniería electrónica y el trabajo de la tierra, pues no tuvieran nada que ver, ¿cierto? Lo que él logró fue articular esos dos campos y digamos que eso dio lugar a una solución electrónica para el campo, ¿sí? Entonces,
él tenía un cultivo de duraznos en Villa Pinzón, por aquí eso es, creo que es Cundinamarca todavía. Por aquí en Cundinamarca tenía un cultivo de duraznos y esos duraznos tenían una enfermedad, tenían una plaga que se los estaba comiendo, la cosecha estaba en peligro, no sé. Él, con sus conocimientos en ingeniería electrónica, se le ocurrió que digamos, fumigarlos, en lugar de, porque era supongo que un cultivo muy grande, él se le ocurrió que podía usar un dron, una máquina de esas que vuelan para tomar fotos y eso. Bueno, pues él adaptó un dron para la fumigación de esos duraznos. Entonces, fíjense, a un problema de su campo laboral, ¿cierto? Que era la tierra, el agro, lo atendió con su campo profesional en el que se estaba formando, con la ingeniería electrónica. ¿Y qué consiguió? Consiguió una articulación tal que le generó pues una idea absolutamente innovadora, absolutamente novedosa, que seguramente lo va a beneficiar en el futuro. Entonces, esa me parece a mí que es una gran fortaleza de la universidad. Como nuestros estudiantes son trabajadores, si nosotros logramos que ellos traigan problemas del mundo laboral que se puedan atender desde la academia, desde los campos en los que se están formando, tenemos motores que producen soluciones y eso es lo que deben hacer los grandes profesionales, ¿no? Atender problemas con la teoría, la práctica, todo lo que se les da aquí en la universidad. Entonces, esa es pues una historia, les dejo allí la dejo allí para que ustedes lo piensen, pero me parece a mí que si un estudiante logra hacer esa articulación entre sus distintas facetas de vida, pues digamos, la sacó del estadio, me parece a mí. Entonces les dejo esa reflexión. Vamos a escuchar a Carolina Baranza, luego a Lady Moreno. Adelante, Carolina. Gracias, profe. Buenos días a todos. Bueno, pues yo en realidad estoy de acuerdo con todos mis compañeros. El tema pienso que es para todos, tanto para las grandes empresas, o sea, para las universidades, nosotros como usuarios, digamos que de las plataformas virtuales. Pero pienso que, digamos, o por lo menos a mí lo que me pegó en realidad, y bueno, digamos que con respecto a la universidad me parece genial, o sea, yo estoy súper, ¿cómo se dice? O sea, estoy muy de acuerdo con todo, digamos, el proceso que maneja la universidad de hacer la inclusión a las personas con ciertas discapacidades. Llegar a ciertas regiones que no tienen como, entre comillas, las posibilidades, pero precisamente con todo esto y con esta pregunta que pega mucho obviamente falta mucho en tecnología, ¿no? Porque pues lo dijo el profesor, que a veces para cierto software que uno debe utilizar, pues para uno estar como más en contacto con la virtualidad, o sea, falta todavía muchísimo conocimiento virtual, porque pues yo sé, pues uno no tiene los grandes conocimientos, uno solamente sabe como lo básico, pero hay mucho más en el trasfondo de la virtualidad. Pero pienso yo que pega también, y desafortunadamente sí hay inclusión de ciertas personas con discapacidad y ciertas regiones, pero todavía falta llegar a muchas zonas que desafortunadamente no tienen ningún tipo de posibilidad. Ni luz, ni internet, ningún tipo de estudio, digamos que ya tocas como los mismos padres o profesores que puedan ir a desplazarse por desplazamiento, por rutas, por zonas, que sería muy chévere, me parece a mí, que todo este tipo de inclusiones virtuales pueda llegar a todos los hogares, porque pues sí, hay profesionales, hay personas que sí sufren mucho y pasan por muchas cosas que uno desconoce en realidad, y en esta pandemia creo que uno conoció algo de los problemas de ciertas personas que no le pega a uno,
pero sí ha pegado a muchísimas, o le pegó a muchísimas personas, muchísimas empresas, muchísimos microempresarios, pero digamos que pienso yo que esto es más para uno ponerse en el lugar de las otras personas, porque falta empatía todavía en la sociedad. Pienso yo que eso pega mucho. De si yo puedo ayudar a alguna persona o algo, pues lo puedo, si yo lo puedo hacer, pues hágalo, si sea algo mínimo con respecto a la educación. Pienso que la educación es muy importante para todas las personas, apoyar muchísimo a las personas, a los microempresarios. Es como ese apoyo y de uno concientizarse en que todo este tipo de cuestionamientos que nos está mostrando, de hecho este curso de la Cátedra Humanista que me ha parecido súper importante y me ha llamado mucho la atención, de pensar eso, ¿no? Y también pues en lo profesional, yo estoy en el área de la salud y hay cosas que a mí aún me afectan, ¿no? Entonces, digamos que uno es tratar de ser muy humanos, aunque a veces pienso que no debería ser así. Los animales nos enseñan más cosas de amor y de comprensión que de pronto los mismos humanos, pero pues digamos que se trata digamos que mi aporte con respecto a las lecturas y todo, digamos que eso es lo que yo pienso en mi concepto, ¿no? O sea, obviamente pues no voy a repetir lo mismo de mis compañeros, estoy de acuerdo, obviamente pega el factor económico, o sea, todo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, pero pienso yo que es como más el aporte de uno ser consciente y de poder ayudar, así sea alguna persona mínima, es de poder, por ejemplo, lo que dijo el profesor del estudiante me parece genial, o sea, una mente maestra, el chico, o sea, de un problema, o sea, lo que hizo no fue enfocarse en el problema y cómo hago y meterse, no, sino que, no, tengo esto listo, estoy estudiando esto me puede ayudar. O digamos en la misma universidad uno puede decir, venga, profe, usted sabe cómo puedo hacer, no sé, uno puede comentar como con las demás personas esa correlación, pero pues pienso yo que es más de uno ponerse a pensar en el problema de otras personas a las que no, en realidad no llega ningún tipo de ayuda y que son importantes, pues digamos que todas las personas en este mundo son importantes, sino que a veces uno le da relevancia a otro cierto tipo de cosas y no a lo realmente importante y poder hacer algo, o sea, no sé, hacer un grupo de, venga, ayudemos a, no sé, algo. Pero pienso yo que todo este tipo de cosas de la virtualidad y demás, pues es muy importante porque pues, desafortunadamente no les llega a todo el mundo, lo mismo la educación. Y la universidad es súper chévere y ojalá, pues pienso yo, y ojalá pues yo pueda aportar algo en el futuro de poder llegar a partes que de pronto no tienen ningún tipo de posibilidad. Muchas gracias. Carolina, qué bonitas palabras, se nota que tienes un corazón muy, muy lindo y qué bueno que estés en el área de la salud porque se necesitan esos corazones tan más que humanos, ¿no? Para ese campo. Yo quería enlazar algo de lo que tú dijiste, ¿cierto? De las regiones apartadas, de la falta de posibilidades de las personas, con un hecho que todos ustedes han escuchado, y es pues este hecho de corrupción que acaba de destaparse en el Ministerio de las TIC, ¿cierto? Como la pregunta que nos convoca hoy es cuáles son los desafíos, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Evidentemente, en nuestro país, uno de los desafíos es ese nivel de corrupción tan terrible, ¿cierto? Bueno, yo no voy a entrar en detalles de ese acontecimiento. Ustedes saben bien, la ministra renunció, pero se perdieron 70.000 millones de pesos, por allá aparecieron en un apartamento en Miami de alguien, ¿cierto? Y los niños de nuestro país, de las regiones apartadas, no tienen cómo terminar sus estudios, seguir conectados en este momento crítico de la pandemia, que es aberrante, ¿no? La palabra es esa, es aberrante lo que hacen los políticos de nuestro país. Entonces, por favor, incluyan ese concepto de corrupción en sus
en sus mapas conceptuales, en los esquemas gráficos que vayan a ser como resultado de este encuentro, porque de verdad que me parece que es determinante eso que estamos viviendo. Bueno, vamos a darle la palabra a Lady Moreno y con ella terminamos las intervenciones. Bueno, sí, Carolina, comentando un poco esto. Buenos días para todos. Sí, adelante, Lady. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Listo, vale. Pido disculpas de pronto si en algún momento no me escucha bien, pero pues digamos que voy en el transporte público y digamos que precisamente de todo lo que han dicho mis compañeros estoy totalmente de acuerdo y digamos que voy a citar como es mi caso personal, dando un ejemplo, me toca digamos así, en el transporte público, en el trabajo, en la hora del almuerzo, o sea, es como sacar ese tiempo que nosotros como estudiantes o como personas pues nos decidimos a estudiar y pues de alguna u otra manera tenemos que lograrlo, ¿sí? No desfallecer a de pronto tener alguna dificultad tanto económica, tanto emocional, o muchas veces decimos, no, es que definitivamente el trabajo no me da tiempo, o de pronto también podemos decir, no, es que no le estoy dedicando tiempo a mi familia, pero yo pienso que también es más como el hábito, tener como ese hábito de decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que dedicarle tiempo a mi familia, o sea, acomodarnos diariamente para poder realizar todas las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana. También el tema, pues obviamente el tema económico, pero digamos, yo pienso más que es como el tomar la decisión. Sí, porque muchas veces, digamos, gastamos el dinero en otras cosas y pues digamos, porque no lo vamos a invertir ahorita en un futuro que es algo bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, siento más o pienso que es más tomar la decisión y acomodarnos día a día para poder cumplir con esta meta, ¿sí? Personalmente, a mí la universidad estoy súper sorprendida de todo el material que nos dan, todas las posibilidades que nos dan para nosotros poder realizar las actividades. O sea, es impresionante el saber que la universidad nos brinda tantas herramientas, tantas cosas para nosotros poder realizar las actividades y entender lo que vamos a desarrollar diariamente en nuestras actividades. Pensé, o sea, uno tiene como ese pensamiento de no, es que si yo no estoy en una universidad presencial, si yo no tengo al profesor ahí, si él no me está explicando ahí, yo no voy a entender. Y mentira. O sea, ya digamos, en base a la lectura nos hemos dado cuenta que la virtualidad viene desde hace mucho tiempo, que no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, y que si esas personas pudieron, o sea, en ese tiempo sacaron su estudio adelante, nosotros hoy en día, ¿por qué no? Sabiendo que tenemos tantas herramientas, tantas cosas para poder realizar las actividades, entonces es muy bueno saber que la universidad nos brinda ese tipo de cosas, saber que no solo estamos con personas, pues no sé cómo decirlo, que tenemos todas las capacidades para realizar nuestras actividades y de pronto tener un compañero que tenga alguna discapacidad y que él también pueda realizar este tipo de cosas es muy importante y es muy bueno. Entonces, pienso yo que hoy en día la universidad nos brinda muchas cosas para poder realizar las actividades, que de pronto mi observación sí es que en algunas materias, pues no, bueno, ya digamos sacándome el contexto de esta materia, otros profesores no brindan pues de pronto tantas material de trabajo, de estudio para uno poder entender más fácil la materia, ¿sí? Pero aquí, o sea, es súper bueno, me ha gustado mucho eso y pues creo que debido a que nos están dando todo este tipo de materiales, vamos a poder ser profesionales y cumplir nuestros sueños. Y ya, creo que ese es mi aporte para el día de hoy. Claro que sí, Lady. Ese también es mi sueño, que ustedes recorran este camino y lleguen a ser grandes profesionales, los profesionales que este país necesita para poderlo transformar, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Lady, por tu aporte. Con esto terminamos las intervenciones, chicos. Voy a hacer voy a tratar de hacer una síntesis de
los soportes que hicieron todos ustedes para tratar de facilitar la construcción del esquema gráfico que deben hacer. Gina, te escuchamos. Muchas gracias, profe. Es que cuando hice mi intervención me faltó algo muy importante y era que uno de los principales desafíos que estamos enfrentando con la educación a distancia es la de formar a los docentes, porque ellos hacen parte activa de este proceso, de esta adaptación. Entonces, ese es uno de los grandes, creería, macro desafíos que se enfrenta hoy día, porque así como hay profesores muy pilos, así digamos como el profe que hasta nos enseña de tecnología y de descarguen esta aplicación, métanse por aquí, hágalo por acá. De pronto también hay profesores, hay personas que están muy arraigados a la educación tradicional, sobre todo en los pueblos donde todavía dan clases sentados ahí en el piso, con el tablerito y los cuadernos. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, el tema de que bueno, esta modalidad de educación virtual repercute para que nosotros como individuos podamos tener una inserción laboral. Es decir, la persona que se quede por fuera de esta revolución digital se va a quedar por fuera de todo, porque si bien nosotros podemos estancarnos y decir, no, yo no me adapto, a mí la verdad eso me da muy duro, yo no puedo. Listo. Pero el día de mañana, hablando unos 30, 50 años después, pues vamos a estar simplemente por fuera de todas las posibilidades, porque el mundo, tecnológicamente hablando, va a seguir evolucionando y somos nosotros los que decidimos si nos quedamos estancados o si pues hay, como se dice, bregando, luchando con motivación diaria, pues nos vamos incorporando a estos cambios tecnológicos. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Gina, por ese comentario, porque me permite empezar, digamos, las conclusiones, la síntesis. Eso que dice Gina es absolutamente cierto. Yo creo profundamente en que otra de las grandes fortalezas de la UNAD es este contacto permanente que tienen nuestros estudiantes con las tecnologías de la información y la comunicación. Ese contacto, así sea una cuestión bastante empírica, ¿cierto? La necesidad de estar ingresando a plataformas, de estar creando, por ejemplo, esquemas gráficos en herramientas gratuitas o en conocer una, conocer la otra, explorar. Ese contacto cotidiano con la tecnología, yo estoy convencido de que va desarrollando un pensamiento informático, ¿cierto? Va estructurando un poco, digamos, ¿cómo se dirá? Nuestro esquema mental, ¿cierto? De manera que enfrentarnos a una nueva plataforma, enfrentarnos a un entorno informático, pues no va a ser tan abrupto, tan difícil como para una persona que estudia en una universidad presencial a través de un modelo de educación tradicional, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy convencido que hay también una oportunidad, que hay también una potencia, una fortaleza de nuestros estudiantes, ¿sí? Yo creo que al egresar de la universidad, de la UNAD, pues van a tener ese pensamiento informático, al menos, digamos, adquirido en términos, así sea muy, digamos, no es que ustedes salgan como programadores, ¿no? Que eso también sería muy bueno, que supieran programar un software, bueno, esas cosas también serían muy interesantes, pero no es que salgan con ese nivel ya de ingenieros informáticos, pero sí con un nivel de base que les permite enfrentarse a cualquier sistema de información, de comunicación mediado por tecnologías digitales, ¿no? Esa creo yo que es una gran fortaleza también de el modelo de educación a distancia basado en tecnologías de Internet. Entonces,
Yo voy a tratar de recoger la discusión en conceptos, ¿cierto? En algunos conceptos, para que desde ahí ustedes puedan desprender como los detalles de esos conceptos en su esquema gráfico. Por un lado, bueno, no se les olvide el de la corrupción, ¿sí? Como un desafío, ¿no? En Colombia. Ese está ahí, ese sería un concepto ahí que a tener en cuenta. Ustedes mencionaron asuntos que tienen que ver con la autonomía, ¿cierto? Ustedes decían, necesito disciplina, necesito organización. Bueno, eso tiene que ver también con un concepto muy importante que es la autonomía. Pero hay que distinguir la autonomía de estudiar, digamos, aisladamente, ¿cierto? La autonomía no es estar solo en un rincón, ¿cierto? Sin tener contacto con mis profesores, con otros estudiantes. No, eso no es la autonomía. La autonomía tiene que ver con responsabilizarse de las decisiones que uno toma y asumir sus consecuencias. Eso es la autonomía. Entonces, eso se necesita para estudiar en la modalidad a distancia, autonomía. Pero ese concepto de autonomía, sin el concepto de interacción, se queda cojo, ¿sí? Porque un estudiante autónomo que está en su esquina, que no se conecta con sus compañeros ni con sus profesores, que, claro, él puede aprobar, él puede ir avanzando, ir aprobando sus cursos e incluso llegar a ser profesional. Pero es la interacción la que les permite a ustedes consolidar, digamos, consolidar lo que están aprendiendo, ¿cierto? Esos conocimientos. Entonces, yo los invito a que interactúen, a que se conecten con su grupo, con sus 4 compañeros de cada asignatura. Ustedes en cada asignatura tienen grupos de 5 estudiantes, entonces conéctense con ellos, bueno, lo más que puedan, ¿cierto? Esas interacciones, esos contactos son fundamentales. Pero además, fíjense que para mí, no es suficiente con que ustedes tengan contacto con 5 estudiantes en una asignatura, 5 contactos en otra. Eso para mí no es suficiente. Entonces, yo creé aquí en Microsoft Teams una comunidad de aprendizaje. Voy a poner aquí el enlace. Una comunidad de aprendizaje para que mis 150 estudiantes, a mí la universidad me confió 150 estudiantes y yo quiero que creemos una comunidad. Acá nos permite crear equipos como de trabajo, de estudio. Entonces aquí en Teams yo ya tengo esa comunidad. En este momento hay como 23 estudiantes. La idea es que ustedes puedan vincularse. Recuerden que tienen que hacerlo con su correo institucional. Creo que también lo pueden hacer con un correo personal, pero la idea es que sea institucionalizado. Fíjense, Gina ya me solicitó hacer parte, Laura Isabel también, las voy a aceptar. Eso, para que la idea es que al final del periodo, si no los 150, si la gran mayoría de mis estudiantes estén allí en esa comunidad, que estén muy activos, que me cuenten lo que han encontrado, los problemas que han tenido en alguna asignatura. Bueno, ahí podemos charlar de todo, pero es una comunidad que está como asociada a la cátedra unadista, ¿no? Entonces ahí van a encontrar, por ejemplo, yo pongo disponibles las guías de cada uno de los retos. Ahí tenemos un calendario de los encuentros, un calendario de las fechas. Bueno, yo trato de dinamizar mucho esa comunidad sobre todo para propiciar la interacción entre ustedes. Que ustedes no solamente estén conectados con 5 estudiantes en cada asignatura, sino que aquí en la clase del profesor Federico ustedes puedan tener interacción con 150 de sus compañeros
¿cierto? Que eso me parece fundamental. Entonces, la interacción eso es el concepto que complementa a la autonomía para digamos, acercarnos a una formación de calidad. Otro concepto que tal vez yo lo propuse, pero recoge algo de lo que ustedes dijeron, es el concepto de problema, ¿cierto? El concepto de problema en el contexto de la educación virtual tiene esa potencialidad de, que les contaba del estudiante que a un problema con sus duraznos en Villa Pinzón encontró una solución, ¿cierto?, desde su campo profesional. Entonces, ahí hay unas posibilidades que ustedes como estudiantes trabajadores, si detectan problemas en sus labores, en su campo laboral, o si usted no tiene trabajo o está buscando, en fin, y detecta un problema que pueda ser atendido en su comunidad, ¿cierto? Ahí viene la academia, ahí viene la universidad que provee la teoría, pero también la práctica para atender esos problemas y generar soluciones y convertirnos en motores que producen soluciones para atender esos problemas. Ahí, digamos que creo que la universidad hace un énfasis bastante grande en el asunto de, ¿cómo llaman eso ahora? Del emprendimiento, ¿no? De crear empresa, de que cada estudiante sea un empresario. Yo tengo digamos, una distancia con ese tipo de propuestas. Me parece que, digamos, el contexto colombiano no está todavía maduro para que le digamos a todos los estudiantes sean empresarios, creen empresa, ¿cierto? Me parece que con eso hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? Porque digamos, de todas formas, eso libera de responsabilidades al Estado colombiano porque no tiene que ofrecer empleos de calidad para sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí bueno, yo tengo una distancia con ese asunto del emprendimiento, pero de lo que sí estoy convencido es que esos problemas que ustedes detectan en sus campos laborales, en sus comunidades, en sus contextos, pueden ser atendidos desde la academia, ¿cierto? Desde la formación académica que ustedes están viviendo aquí. Entonces, en el formato PowerPoint van a encontrar una diapositiva justamente de eso que les pregunta, bueno, descríbanos su comunidad, qué problemas tiene y qué problemas pueden ser atendidos desde lo que usted estudia, ¿cierto? Entonces ahí hay ese vínculo y el concepto ahí es el problema no como algo negativo, no un problema como algo negativo, sino un problema como motor de soluciones. Bueno, ese sería como otro concepto que pueden incluir. Ustedes hablaron de la credibilidad en términos de la modalidad, ¿cierto? Cómo esta modalidad a distancia se enfrenta a la credibilidad de la educación presencial, ¿no? Cómo hay un desbalance en cuanto a la credibilidad de los profesionales que se forman en educación a distancia, ¿no? Y ahí hay un trabajo arduo también que nos corresponde a todos, ¿cierto? A mí como docente, pero a ustedes también como estudiantes, y es el rigor con el que ustedes se forman, con el que ustedes asumen su formación, y la búsqueda de la excelencia. Eso digamos que es lo que va a ir mitigando ese desbalance en cuanto a la credibilidad de una modalidad presencial frente a la modalidad a distancia, ¿no? Entonces bueno, ese sería otro asunto que pueden incluir en su esquema gráfico.
ustedes hablaron de escasos recursos, tanto económicos como tecnológicos. Sí, estoy de acuerdo. Hay que, bueno, tienen que ver cómo ponen ese concepto de escasos recursos allí, cómo lo relacionan. Y bueno, el asunto de la accesibilidad, que yo lo relacionaría directamente con la corrupción, porque si no hay accesibilidad en todo el país, pues también se debe un poco a los manejos políticos terribles que hemos visto. Chicos, no les voy a quitar más tiempo, yo sé que nos extendimos mucho, les pido nuevamente excusas por los primeros minutos que no me pude conectar, pero espero que les haya gustado este contacto conmigo, este contacto con sus compañeros. Les dejo la inquietud de hacer parte de la comunidad aquí en Teams. Y bueno, ahora sí les doy la palabra para que puedan plantear sus dudas, inquietudes, comentarios, todo lo que quieran. Muchas gracias por haberme escuchado y los escucho. Profe, pues nada, muchas gracias por este espacio. La verdad tenía muchos nervios al principio porque pues tenía pues ansiedad, más ansiedad que nervios por todo, porque todo ha sido muy nuevo. Sin embargo, quisiera finalizar con la conclusión que puse en el foro cuando ayer participé después de ver el material y decía, me quedó la sensación que la UNAD se adapta a nosotros, más no, nosotros nos tenemos que adaptar a la UNAD, y es la sensación que me quedó y es la gran diferencia con las demás universidades que tienen el modelo tradicional. Entonces me llevo como ese mensaje y pues muchas gracias, profe. Bueno, Diana, con mucho gusto. Veo que estás conectada con tu correo personal, ¿no? Para ser parte de la comunidad que yo estoy conformando aquí, recuerda que debes loguearte, es decir, registrarte en Teams con tu correo institucional, ¿vale? Sí, profe, sino que mira que algo curioso no he podido, o sea, es decir, le doy la contraseña, le doy el correo normal, el que pues me asignó la UNAD y no sé, no me deja entrar y pues dije, no, yo tengo que entrar a la reunión como sea. Claro. Entonces, por eso no Pero estoy con eso. ¿por qué será que no has podido? No ¿Nunca has sé. podido ingresar a tu correo institucional? No, sí al institucional y me llegan las invitaciones y todo el cuento en el celular. En el computador lo intento configurar o intento ingresar y no me deja. Me dicen, no existe, usuario incorrecto, no. Y yo digo, pero ¿por qué? No sé, es curioso. Y la verdad no he hecho la tarea de escribirle a soporte, entonces creo que lo haré para que me ayuden con ese tema. Ya, ¿y cómo estás tratando de ingresar al correo institucional desde el computador? Normal, abro Outlook o abro Hotmail por Google y normal, o sea, como si fuera por, No, ¿no? pues yo no sé si esa ruta sea válida, pero yo te invito a que en Google busques correo UNAD, ¿cierto? Llegas a una página, les voy a mostrar. Entonces, vamos aquí a Google. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, en Google buscas correo UNAD, no en imágenes, sino en todo. Entras al primer resultado, correo institucional, y aquí te salen dos opciones. El correo de estudiantes, y el correo de servidores de la UNAD, porque nosotros tenemos Gmail, a diferencia de ustedes. Entonces, entras aquí, ¿cierto? Bueno, a mí me entró de una. Espérate, a ver, me salgo. Cerrar sesión. Correo estudiantes. Y aquí pones tu correo, ¿cierto? Fíjate que el correo de ustedes no es unad.edu.co, sino es unad virtual. unadvirtual.edu.co. Así es el correo de los estudiantes. Ojo con eso. Y pones pues tu nombre de usuario aquí
y le das tu contraseña. Esa es la ruta que yo te recomiendo. Fíjate que el entorno está, digamos, tiene los logos de la universidad, por aquí más UNAD más país, y esa es la puerta de entrada como oficial a tu correo electrónico. Si lo haces por Outlook o por Hotmail, no sé, puede que no. Sí, no estaba funcionando, profe, te pero funciona. entonces ya. Sí, así como tú lo estás haciendo, no lo había intentado, no sabía. Entonces, sí, lo estaba haciendo de la forma normal, Outlook o Hotmail, y intentaba y no me dejaba. Listo. Y para Teams, si ustedes están en un computador Windows, la mayoría tiene este loguito de Microsoft Teams por aquí en el inicio, ¿cierto? Simplemente le dan clic allí. Si no tiene la aplicación, les abre el navegador. Y ahí, bueno, acá me dice obtenga la aplicación para Windows, se pueden bajar la aplicación, funciona muy bien, la pueden bajar también en su celular y ahí se identifican con ese correo institucional, ¿cierto? Su usuario, @unadvirtual.edu.co, su contraseña y ya entran a Microsoft Teams, que es, ¿cierto? Es, a ver. Profe, tienes el micrófono silenciado. Compañeros, una pregunta. Es que... No me digan que me quedé hablando solo. Yo pensé que estaba conectado y seguía ahí echando cháchara. ¿Y ustedes no me estaban oyendo? No, profe, es que creo que Creo que te te saliste, desconectaste profe. y hasta ahora otra vez volviste. Bueno. Ni modo. Entonces, ¿algo más, chicos, para terminar, para no retenerlos más, que ya el encuentro está bastante largo? No, profe, pues yo la verdad agradecerte por el espacio y lo que estaban comentando ahorita de la conexión, yo no sé cómo te parece, porque es que en donde yo trabajo también utilizamos el Microsoft, el Office 365, entonces yo tengo las cuentas sincronizadas, tanto la del trabajo como la de la universidad. Ok. Entonces no sé cómo actualizarlo para que solo me aparezca la de la universidad, pero pues es que utilizamos el mismo correo, el Office 365, entonces tengo las cuentas sincronizadas. Entiendo, Pero pero igual, eso es en el celular, ¿cierto? Y en el computador también. También, bueno, te da la opción de agregar una nueva cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, también en el colegio de mis hijas también usan Teams y tengo ahí la cuenta, digamos, del colegio de ellas y abajo tengo la mía de la universidad, entonces por eso sé que se pueden tener varias cuentas. A ver, les voy a compartir pantalla y les muestro lo que les estaba mostrando, pero hablando solo. Ok. Les muestro. Si están en un computador con Windows, ustedes abren el inicio y por aquí está el loguito de Microsoft Teams, ¿cierto?
Cuando lo abren, bueno, esta es la comunidad de aprendizaje que tengo con los estudiantes, ¿cierto? Pero aquí simplemente pones cuando te pida las coordenadas, las credenciales de acceso, perdón, simplemente pones tu correo electrónico completo, es decir, nombre de usuario, @unadvirtual.edu.co, tu contraseña, y creo que pueden convivir las dos cuentas, ¿sí? Yo lo hago así en mi equipo y ahí tengo ambas. Bueno, Gina, tienes la mano levantada, ¿algo más que quieras agregar? Sí, para la compañera Carolina, también se puede tener, por ejemplo, el Teams de la empresa en el celular y el Teams de la universidad en el equipo. Y la otra, profe, es que cuando usted empezó a hablar de ese tema de la corrupción de las TIC, sinceramente, pues no estaba aquí en el computador. Y adicionalmente yo no veo casi noticias, realmente creo que ahora sí debo hacerlo. Pero qué pena, su merced, ¿me podría como decir más o menos qué fue lo que pasó? Bueno, Estoy leyendo. claro que sí. A ver, que no se me note mucho mi tendencia política. Imagínense que esta ministra de Duque, digamos, firmó un contrato con un consorcio que le iba a llevar internet a los lugares más apartados de Colombia. Y les hizo un adelanto. El contrato completo era de 2 billones de pesos, que eso es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Eso imagínense, el presupuesto nacional de la nación, de todas las entidades públicas, y eso es 200 billones de pesos. Esto era, pues imagínense, el 1% del presupuesto nacional del año, 2 billones de pesos. Y les hizo un adelanto a esa gente, a ese consorcio, de 70.000 millones, les regaló 70.000 millones por el contrato ese. Y después estuvieron estudiando los papeles que ellos presentaron y resulta que la póliza de cumplimiento que ellos presentaron era falsa. Es decir, pues se robaron los 70.000 millones, pero lo que parece es que se iban a robar los 2 billones, ¿cierto? Se iban a robar con todo, pero los descubrieron y bueno, la ministra renunció por ese escándalo y renunció creo que ayer o antier. Y bueno, pero pues ella renuncia, se va para su casa, la contrata una empresa privada y se queda feliz, ¿no? Porque no hay ninguna responsabilidad penal, ella no va a ir a la cárcel. Bueno, es terrible. Y es una cantidad de plata gigante y por ahí creo que estaban diciendo que apareció esa plata, 70.000 millones, en un apartamento en Miami que ya habían comprado. Bueno, mejor dicho, una porquería, una porquería. Entonces, bueno, ese fue ese escándalo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, por haberse quedado hasta el final y espero que nos veamos muy pronto. Bueno, y mucha suerte con su reto. Nos estamos en contacto. Que estén muy bien. Feliz resto de sábado. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.